Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es martes de la segunda semana de Adviento. Martes de la segunda semana de Adviento. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 18, versículos 12 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le han perdido. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de este Evangelio que viene del cuarto discurso de Jesús. Recordamos que en el Evangelio de Mateos hay 5 discursos que están claramente identificados, que Jesús, el Evangelio de Jesús, de Mateos, pues va dedicado a diferentes grupos, a diferentes temas, y este cuarto discurso, que empieza en el capítulo 18, está dedicado a la iglesia. Y aquí en particular este evangelio toma el tema de cómo la comunidad debe de cuidar de los más pequeños, de los más débiles en la fe, puesto que seremos juzgados según cómo tratamos, cómo protegemos, cómo atendemos a los más vulnerables entre nosotros. Es un tema muy consistente en los evangelios y cómo Jesús ve la manifestación del reino que está configurado desde los más pequeños, desde los más débiles, de los que para el mundo no cuentan para nada, ¿no? En realidad aquí Jesús pone de cabeza los valores del mundo. En el mundo pues vemos a los más poderosos, a los que tienen poder y autoridad, a los que tienen riquezas y muchas posesiones, los que son los más importantes en la sociedad y los que tienen más privilegios. En el reino de Dios es todo lo contrario, son los más débiles, los más insignificantes, los que más necesitan ser cuidados, puesto que seremos juzgados por esto según cómo tratamos a los más vulnerables, a los más necesitados de entre nosotros, ¿no? En realidad este evangelio, aunque solamente cubre los versos 12 y 14, en realidad empieza al principio de este capítulo, donde Jesús pregunta acerca de quiénes son los más importantes en el reino de Dios, y Jesús toma a un niño. Y después el capítulo prosigue, y cuando llega al versículo 10 habla de los pequeños, ¿no? Así que al principio del capítulo Jesús utiliza a una criatura, un niño que en el mundo de Jesús pues prácticamente no eran ni personas, eran propiedades del Padre. Y un niño, pues, siendo tratado como propiedad, no era valorizado como persona, como ser humano. Y aquí Jesús nos pone el ejemplo de que la imagen de un niño, una persona vulnerable, alguien que no cuenta para nada para el mundo, es precioso, es valorizado por Dios. Y después cuando habla de los pequeños en el versículo 10, que no se leyó, pero que es parte de este evangelio, de los pequeños se refiere a los más vulnerables, a que la gente sencilla que muchas veces aún dentro de la iglesia son despreciados por ser sencillos, quizás por ser débiles de fe, y así muchas veces los despreciamos, los rechazamos, los contamos como si no significaran
significara nada, ¿no? Y aquí Jesús nos recuerda en este evangelio que para Dios esto no puede ser. La comunidad del reino, la comunidad que Jesús viene a crear como semilla del reino, tiene que valorar a todos que son partes de este reino, particularmente a los más vulnerables, ¿no? Y esto es una enseñanza que nuevamente nos recuerda, nos reta constantemente desde donde Jesús ve la manifestación del reino, desde los más vulnerables, aquellos más necesitados. Y es desde ese punto de vista que Jesús nos manifiesta este reino. Dice el Evangelio: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Aquí Jesús, utilizando esta parábola para recalcar la importancia de los pequeños, de los más vulnerables, de los que no cuentan nada para el mundo, pero que para Dios son valiosos, ¿no? Y con esta parábola Jesús nos quiere decir cómo Dios responde ante cualquiera de sus hijos e hijas que se extravía, que se pierde, ¿no? Esto no quiere decir que una oveja, una persona tiene más valor que las 99 que no se han perdido. No, simplemente nos quiere dar a entender que toda criatura, todo hijo o hija de Dios es valorizada por Dios, ¿no? Las parábolas tienen siempre un enfoque, y el enfoque aquí no son las 99, el enfoque es la que se pierde. Una oveja que se pierde es quizás porque ha tropezado, porque ha caído, porque algo la ha separado del resto del rebaño, ¿no? Y es aquí donde, como Jesús, utilizando esta parábola, nos quiere dar a entender, ¿no? Si alguien se pierde, no juzgues simplemente porque se perdió, ¿no? No juzgues, no lo alejes, no lo rechaces simplemente porque se ha perdido, porque se ha extraviado, porque se ha alejado, no. Tienes que ir en busca de esta oveja, de este hermano, de esta hermana, de este hijo o hija de Dios, porque es parte del rebaño de Dios, ¿no? Si acaso no deja las 99 y mueve en los montes y se va a buscar a la que se le perdió, ¿no? En el mundo, digamos, uno puede decir, bueno, mira, se me perdió una, pero me quedo con las 99 y no voy a arriesgar a perder más y me voy en busca de la otra. Este es el valor del mundo, ¿no? Pero para Dios todos son importantes. Y si llega a encontrarla, dice Jesús en la parábola, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron. De igual modo, dice Jesús, el Padre Celestial no quiere que se pierdan uno solo de estos pequeños. Nuevamente, los pequeños, aquí por pequeños Jesús hace referencia a los más débiles de fe, la gente sencilla, nuevamente, que en el mundo y aún dentro de la iglesia tenemos esta tendencia de ignorarlos o no reconocerlos o simplemente enfocarnos en aquellos que quizás son más importantes, pensamos que son más importantes para nosotros, ¿no? Y en esta forma de juzgar, pues no estamos viendo el mundo ni la comunidad del reino como Jesús la ve, que seremos juzgados desde el tratado de cómo cuidemos, de cómo amemos a los más vulnerables entre nosotros. Y aquí entra un tema a veces muy difícil, ¿no? ¿Cómo amar a aquellos que son difíciles de amar? ¿Cómo amar a aquellos que no quieren quizás ser amados, ¿no? Y por una parte podemos justificarnos diciendo, bueno, mira, si no se deja ayudar, si no quiere que le ayudemos, pues ¿qué vamos a hacer, no? Pero ahora pongámonos en torno a nosotros, ¿no? Porque a veces cuando juzgamos de esta manera pensamos de que nosotros pues no somos como ellos, ¿no?
Pero también Dios, en nuestra cerrazón, en nuestra dureza de corazón, ha venido en busca nuestra, ¿no? ¿Y cuánto tiempo le tardó a Dios para que tú escucharas, para que tú reaccionaras, para que tú respondieras a los diferentes llamados que Dios te hacía, pero que por X motivo simplemente tú escogías no escuchar, no responder? Así que hemos de llevar cuidado con esto. Muchas veces aún dentro de la comunidad misma, dentro de la iglesia misma, se manifiestan los valores del mundo, ¿no? Dándole más importancia, dándole más privilegios a aquellos que quizás tienen más tiempo en la iglesia, o sea, señorío, o que quizás porque han donado más, o quizás porque vienen de X familia, o quizás porque tienen cierta educación, cierta presencia social, ¿no? Y fácilmente ignoramos a la gente sencilla, a los que quizás son débiles de fe, a los que quizás socialmente o económicamente o culturalmente no valoramos, ¿no? Y aquí este evangelio y esta parábola nos recuerda, ¿no? Cómo Dios ve el mundo, cómo Dios por medio de Jesús ve los valores del mundo, ¿no? Porque los valores del mundo pone de cabeza los valores del reino, en realidad pone de cabeza los valores del mundo, en lo cual no son los más ricos, los más privilegiados, los más importantes socialmente, económicamente, los que más son protegidos o buscados o demás privilegios, ¿no? Y así que este evangelio que está dentro del contexto del cuarto discurso de Jesús dirigido a la comunidad del reino, nos recuerda cómo nosotros hemos de vivir esta experiencia de comunidad del reino, ¿no? Buscando, protegiendo, respondiendo a las necesidades de los más pequeños, de los más vulnerables. Nuevamente, este capítulo empieza con Jesús preguntando quiénes son los más importantes en el reino, y Jesús utiliza la figura de un niño, una criatura que en tiempo de Jesús no tenía ningún valor, era prácticamente propiedad del Padre, pero Jesús, utilizando esa criatura, nos dice, no, son importantes para Dios, ¿no? Y que otra cosa muy interesante cuando nos dice en el versículo 10 acerca de se cuiden no despreciar a ninguno de estos pequeños, pues yo se los digo, sus ángeles en el cielo contemplan sin cesar la cara de mi Padre celestial, ¿no? Algo muy interesante, ¿no? De que la gente sencilla, los más vulnerables, tienen sus protectores, los ángeles que cuidan de ellos y que comunican a Dios cuando la comunidad, cuando la iglesia pues está rechazando, ignorando o simplemente no respondiendo a los más vulnerables, a los más pequeños, a los más insignificantes del mundo, pero que para Dios son muy importantes, ¿no? Una lección que debe de cuestionarnos seriamente, porque fácilmente, aún dentro de la iglesia, se filtran los valores del mundo que desplazan los valores del reino, y esto no puede ser. Pregúntate tú mismo, ¿no? ¿Cómo tú tratas a los más vulnerables, a los más insignificantes para el mundo, pero que para Dios son importantes, ¿no? Si tienes estas mismas actitudes de Jesús hacia ellos, ¿no? Podemos decir, bueno, esto es para este evangelio va dirigido a los líderes de la iglesia, ¿no? A los obispos, a los curas, a todo líder dentro de la iglesia. Y sí, en realidad esto podemos afirmar, ¿no? Pero también al nivel personal, cada uno de nosotros, ¿no? Tenemos que responder a estos valores que Jesús nos manifiesta en este evangelio, ¿no? Porque también, aún no teniendo un papel de liderazgo dentro de la iglesia, al nivel personal, podemos manifestar los valores del mundo en nuestras actitudes, cómo rechazamos, cómo ignoramos, cómo simplemente hacemos invisibles a aquellos que
no valoramos, a los que para el mundo no cuentan para nada, pero que para Dios son valiosos. Y este es un evangelio que debe de retarnos constantemente. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.